primero quiero agradecer, por supuesto, a Gestar Salud por la posibilidad de abrir un espacio tan importante como el que hoy tenemos desde el día anterior, realmente, para poder hablar de un asunto que nos toca a todos. No tengo por qué explicarlo y creo que no podríamos tener una audiencia más calificada que la que hoy nos reúne aquí en este centro de convenciones en el Hotel Estelar de Cartagena. Pero lo que creo que debe surgir de todo esto, además de las reflexiones propias de los expertos, de los encargados de la política, de los encargados de lo técnico, de lo financiero en torno a la salud, es poder llevar el mensaje más claro posible a los colombianos sobre lo que hoy se está jugando. Escuchaba ayer algunas de las ponencias y se hablaba de un común denominador que es una palabra que a todos nos genera pues un poquito de escalofríos, y es la incertidumbre. Cuando usted está en la incertidumbre, genera prevenciones, genera reacciones que muchas veces son no deseadas o masivas, que llevan a que se produzcan unos efectos que pueden ser nocivos aún más de lo que estamos viviendo. Y por eso es tan importante la charla que tendremos a continuación sobre la reforma a la salud que se tramita en el Congreso de Colombia, porque gran parte de la incertidumbre que hoy vive el sector salud está centrada en eso. No se sabe hacia dónde va el sistema de salud, qué va a pasar con el trámite que avanza en el Congreso de la República, de qué manera se va a realizar todo esto al final por parte del Estado, pero además con un componente que avanza de manera paralela, y no es sino hablar con ustedes, representantes de tantos sectores, de pacientes, de gremios, para darnos cuenta de que efectivamente pareciera que algo está ocurriendo con el tema de la financiación. Puede usted mirarlo desde la teoría conspirativa o no, pero evidentemente hay una situación que puede llevar a que el sistema de salud afronte aún mayores dificultades antes incluso de que se decida en el Congreso si se aprueba o no se aprueba la actual reforma a la salud. Sin más preámbulos, quiero escuchar a nuestros panelistas hoy, que son integrantes del Congreso de Colombia. Ya los hemos presentado para que me den una breve opinión sobre lo que están viendo hoy frente a la reforma a la salud que se tramita en el Congreso de Colombia. Vamos en el segundo de 4 debates, incluso con muchos enredos en la plenaria de la Cámara de Representantes, y quiero comenzar dándole el uso de la palabra al representante de la Cámara, Catherine Jubinao, de la Alianza Verde, para que nos dé su opinión, su punto de vista sobre lo que está pasando hoy con la reforma a la salud. Representante, bienvenida y buenos días. Buenos días, Ricardo, buenos días a mis colegas y por supuesto a esta audiencia, a Gestar Salud. Gracias por abrirnos este espacio a los congresistas. Bueno, estás haciendo una pregunta muy amplia, Ricardo, porque pues ¿cómo ve uno la reforma? En términos generales, mal. En el detalle, ¿qué vemos? Voy a empezar no por lo bueno ni lo malo, sino por lo feo. Y es la forma en cómo en este punto ya el gobierno está tratando de meter esta reforma en el Congreso. Yo creo que había una gran expectativa. Un primer gobierno de izquierda, yo voté por el presidente Petro, yo quiero una reforma a la salud. Yo sí creo que el país necesita una reforma a la salud. Si bien tenemos un sistema que realmente ha adquirido muchas capacidades y aprendizajes en los últimos años, persisten algunos problemas y eso no lo podemos negar. Pero yo creo que quienes votamos por un cambio, nunca nos imaginamos que iban a presentar una reforma tan mala, tan mediocre, tan mal enfocada, tan mal concebida, tan sectaria, tan ideologizada, tan poco técnica. Y ante un escenario así, pues Petro increíblemente nos ha puesto a los congresistas progresistas a defender lo que hay hoy, aun cuando nosotros sabemos que lo que hay hoy también necesita mejoras. Y como lo ha dicho el doctor Alejandro Gaviria, esto es una reforma que no convenció ni al Congreso, pero ya tampoco convence al país. A mí me parece muy interesante ver cómo la ciudadanía
en la medida en la que han transcurrido los meses y ha venido ganando aprendizaje y profundidad y entendimiento sobre la reforma, la rechaza más. A mayor entendimiento, mayor rechazo a la reforma. Y creo que es algo que ahora los congresistas ya están empezando a sentir y están empezando a incorporar en su análisis de cómo van a votar. Pero en ese escenario, ¿qué es lo malo aquí? Que el gobierno ya no está teniendo una lectura de que la reforma no tiene ambiente en el Congreso y tiene cada vez menos ambiente. Antes de las elecciones, si a mí me hubieran preguntado, ¿la reforma pasa? Yo hubiera dicho, sí, la reforma a la salud tiene los votos en la Cámara. Después de las elecciones me hacen la pregunta y yo digo, no sé si va a pasar. Creo que ya hay una posibilidad de que la reforma se hunda. Pero ante esa posibilidad que el gobierno empieza a ver y que quizás no estaba hace un mes, pues entonces, ¿cuál es la estrategia? La ofensiva de mermelada, ver a los ministros, directores de entidades paseándose en plenarias, sentándose al lado de las curules de los congresistas, a incidir de frente en su voto. Eso es una violación flagrante al sistema de pesos y contrapesos y al equilibrio de poderes. Pero entonces, ya como que en el desespero, están acudiendo a las peores prácticas, a una estrategia supremamente cuestionable, no de persuadir vía argumentación y deliberación, que es lo que esperaríamos en la Casa de la Democracia, que es el Congreso, sino con otras cosas. ¿Cuál es el llamado que yo le hago a los colegas? Y con esto termino, Ricardo. No hay mermelada que pague aprobar una mala reforma a la salud. Esto no se trata de cómo voy yo ahí, colegas congresistas. Eso no se trata de a mí qué me van a dar para yo apoyar la reforma a la salud. Esto se trata de que estamos probablemente ante uno de los proyectos más cruciales para el bienestar de millones de colombianos y el único criterio que deberíamos tener para lo que venga, se enrede, no se enrede, pase o no pase, es la evidencia y obviamente el interés general, que en este caso es el de la ciudadanía. Sí. Muchas gracias, representante. Voy a hablar primero, les voy a dar el uso de la palabra a los representantes a la Cámara, porque ahí está tramitándose en este momento la reforma, y luego paso a hablar con los senadores para que sepamos cómo es la metodología y para que todo lo tengamos claro. Y por eso quiero seguir con el representante Andrés Forero, que se va a reunir el próximo miércoles con el presidente Gustavo Petro, con el expresidente Álvaro Uribe, con varios de ustedes, representantes de pacientes, médicos, expertos. Representante Forero, ¿existe alguna posibilidad de que la reforma cambie una vez se produzca esa reunión? Ricardo, un saludo para ti. Muchas gracias, Carmen Eugenia, Gestar Salud, por la invitación. Un saludo para mis colegas. Ricardo, la verdad, voy a contar un poco cuál fue la génesis de esa reunión. Estábamos en la sesión del día miércoles. Nosotros la presenté en ese caso individualmente, una solicitud de aplazamiento, una proposición de aplazamiento, porque el presidente y el gobierno en general siguen sin presentar el aval fiscal de la reforma a la salud. Salió el ministro de Hacienda a decir que supuestamente ya lo tienen, pero que no lo quieren mostrar. Pero han votado el 60% del total de la reforma a ciegas en la plenaria de la Cámara de Representantes. Eso nos parece un despropósito. Entonces presenté por la enésima vez una solicitud de aplazamiento y vi que alguien puso un trino de que otra vez el Centro Democrático y en particular Andrés Forero estaban tratando de sabotear la reforma a la salud. El presidente Petro toma ese trino y dice que no debíamos seguir saboteando, que nuestra posición debía ser una posición razonada y que invitaba al Centro Democrático a un café en la Casa de Nariño. Poco después el expresidente Uribe responde a ese trino diciéndole: presidente, suspenda la votación, suspenda la discusión y con mucho gusto vamos a dialogar, como se debe hacer en democracia. El presidente le dice que no la suspende, que sigue. El presidente Uribe le vuelve a responder y le dice entonces que no haya más votación. Y el presidente, yo creo que él creía que iba a lograr sacar la reforma el día miércoles. Pero finalmente se le termina cayendo el quórum al gobierno. Hoy el ministro Velasco decía que había sido por 2 votos,
2 votos que hay que decir que había parlamentarios de partidos afines al gobierno que estaban por fuera del país. Y entonces, ¿qué termina sucediendo? El ministro Velasco llama al presidente Uribe en la noche. Digo todo eso porque básicamente lo que nosotros vamos a hacer el miércoles es mostrarle las razones al presidente Uribe, al presidente Petro, por qué razón nosotros nos oponemos a la reforma a la salud. No es un capricho del Centro Democrático y por eso hemos planteado que nos acompañen representantes de pacientes, representantes de usuarios, expertos, académicos, para que el presidente Petro se dé cuenta que esto no es un capricho del Centro Democrático. Aquí sé que hay personas que en su momento pudieron haber votado por el presidente Gustavo Petro y tienen grandes reparos sobre esta reforma. Esto trasciende las diferencias políticas, Ricardo. Entonces, un poco eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a plantearle al presidente de la República por qué consideramos que esta es una reforma inconveniente y ojalá él hiciera caso a ese denominado Pacto por la Salud, que en cuestión de 2 semanas logró reunir cerca de 100.000 firmas, que retire la reforma y convoque una gran mesa nacional de salud donde estén representados los pacientes, los usuarios, los médicos, los académicos, los distintos sectores de salud y los distintos sectores políticos del país, de tal manera que entre todos encontremos las soluciones a los problemas que tiene el sistema actual. Gracias, representante. Realmente hasta ahora la reforma no ha sufrido mayores modificaciones desde la época de la entonces ministra Carolina Corcho a lo que está pasando el día de hoy, y esa es una paradoja. Y hay dudas sobre varios temas, representante José Alberto Tejada. Yo quisiera preguntarle la visión del pacto histórico frente a la reforma, en particular frente a las inquietudes que usted ha podido escuchar desde el día de ayer aquí, frente a quién va a ser el responsable, por ejemplo, del aseguramiento en salud, que es tan complejo en el nuevo sistema, en el sistema que plantea el gobierno del presidente Petro, de cuáles van a ser las verdaderas funciones de las EPS una vez se conviertan en gestoras de salud y vida, y quién garantiza que al final se trata de una empresa, esas gestoras que se transforman, esas EPS que pasarían a ese nuevo modelo, terminen siendo realmente una opción rentable. Al final, el temor es que la mayoría de las EPS digan, esto no es rentable, simplemente liquidamos y nos fuimos, y queda el sistema estatizado, y el recuerdo que tenemos no es muy bueno. Dolorosamente, la época del seguro social, que para algunos es una caricatura, pero para otros es una realidad, la época de los hospitales que tenían unas dificultades muy grandes porque el ciudadano tenía que llevar la gasa todo el tiempo para que le curaran una herida, para que le hicieran una curación, está allí como un fantasma. ¿Cómo ve el pacto histórico la reforma? ¿Y qué le queda de todo lo que usted ha escuchado hasta ahora que pueda servir para construir hacia el futuro y hacia la reforma que se discute hoy en el Congreso? Aló. Gracias, Ricardo. La reforma a la salud sigue siendo necesaria, en mi opinión. Otra cosa es cómo vamos a llegar a finiquitar esta reforma. No hay que cerrarse con radicalismos innecesarios a entender que es conveniente, por ejemplo, el café que se van a tomar el presidente Petro, el expresidente Uribe y el grupo de personas invitadas de las que habla el representante Forero. Yo veo con buenos ojos esos caminos, porque creo que la reforma, que es una promesa de campaña y que muchos compatriotas están esperando, así haya muchos que hoy también la quieran desechar, siempre será necesaria, siempre que seamos capaces de ponernos de acuerdo en los ajustes fundamentales que tiene la versión original con la que se pretendió presentarla al Congreso, y que logremos desempantanar los temas que hoy nos tienen, digámoslo, como una especie de punto muerto. El asunto no es un punto de honor entre el presidente Petro y la oposición. A eso se está llevando al interior del Congreso la discusión en muchos casos. Y yo sugeriría y pediría que ese no debe ser ni el espejo ni el horizonte que nos guíe para esta discusión,
que es, como lo acaba de decir el propio representante, uno de los temas más sensibles que va a ocupar esta legislatura y este gobierno en plena vigencia. Ahora bien, en buena hora se sienten a hacer una discusión por fuera de la plenaria de la Cámara, en este caso, fuerzas vivas como las que mencionan, no solamente congresistas, expresidentes, sino usuarios, asociaciones médicas, representantes de hospitales, de EPS, etcétera, porque todo ello enriquece el debate de cara a los temas que Ricardo acaba de plantear, que son los temas que están precisamente por entrar a discusión ahora en la segunda parte del debate, que llevamos la mitad del articulado en aprobación. 76 artículos creo que tenemos aprobados y 8 hemos eliminado, pero nos quedan como 60 todavía, donde está la carne de la reforma a la salud. El tema de ADRES, el tema de cómo se va a garantizar que ADRES sea capaz de mantener un circuito expedito, un circuito oportuno de atención en el giro directo a los prestadores de los diversos servicios, a los pacientes, cómo se va a robustecer el sistema de seguimiento, auditoría y control que el sistema requiere. Yo no tengo ningún problema en decir que acabo de desayunar con alguien que conoce mucho del sistema y que fue ministro de Estado, y le decía, porque también se lo he dicho a líderes gremiales de ustedes han cometido dos grandes pecados. Me refiero a los gremios que aglutinan a las EPS. Uno, que cuando comenzaron a evidenciarse los primeros actos de desgreño y corrupción en algunas de estas instituciones, los gremios no salieron a poner la cara de frente al país para desmarcarse de esos inescrupulosos que le hicieron un gravísimo daño al sistema que ustedes operan. Allí, ese error de falta de oportunidad en salir a poner la cara, hoy el país y también parte de la clase política se los está cobrando. Y segundo, que no tienen una estrategia de comunicación clara. Entonces, al no tener una estrategia de comunicación clara, pues cualquier cosa que se diga es verdad, o cualquier cosa que no se diga es mentira. Y no se puede trabajar así. Porque admito, siendo yo bancada de gobierno y anunciando que estoy por la reforma a la salud, porque sigo considerando, uno, que el presidente debe cumplir con este compromiso, no de cualquier manera, obvio, pero debe cumplirlo, y nosotros los congresistas que estamos en su línea de gobierno estamos para apoyarlo, tampoco de cualquier manera, siendo críticos, siendo propositivos, pero siempre con expectativa de no perder de vista que aquí no hay pulsos políticos. Aquí el único pulso que hay es la salud de los compatriotas. Y el gran temor que a mí en particular me da es que todo este galimatías en lo que estamos convirtiendo en la reforma de la salud termine resolviendo cualquier cosa menos lo que nos debe importar, y es, ¿y qué pasa con la gente? ¿Cómo prevenimos la salud? O mejor, ¿cómo prevenimos la enfermedad? ¿Y cómo intentamos curar la enfermedad cuando ya pasa de prevención a curación? Ese es el trabajo del gobierno, es el trabajo de la red pública, es el trabajo de la red privada que ustedes representan. Y además, cuando me invitaron a este foro, lo vi con muy buenos ojos y se lo dije a Carmen Eugenia, porque ustedes de alguna manera se anticiparon como 10 años a uno de los puntos de debate que hoy tenemos en la reforma de la salud, y es que las EPS se vuelvan gestoras de salud. Ustedes son gestar salud. O sea, ustedes vienen hablando de gestión de salud hace más de una década. Y además conozco algunas de las entidades que están afiliadas a este gremio
que hacen gestión de verdad en los territorios. Y desde aquí yo quiero hacerle un llamado a la clase política, a mis colegas en el Congreso, y también se lo quiero hacer al gobierno central, y también se lo quiero hacer a los ciudadanos y ciudadanas del país. No podemos correr el riesgo de devolvernos al centralismo puro y duro que Colombia conoció hasta 1986. Necesitamos que, teniendo unos controles y unos filtros muy fuertes, se le mantenga la autonomía territorial a las instituciones públicas y a los agentes privados que en acuerdo con estas instituciones públicas atienden el territorio. Es que yo no puedo atender desde Bogotá, o no me puedo imaginar cómo hacerlo mejor desde Bogotá para atender a la gente en La Guajira, representante, o para atender a la gente en Córdoba, o para atender a la gente en Bichara. Ya tendremos la posibilidad de ampliar la exposición de cada uno. Debo también escuchar y debemos escuchar a los demás integrantes del panel, y por eso quiero seguir con la senadora Norma Hurtado. Sí, digamos, el mensaje es, la idea es que tengamos 3 minutos cada uno para las intervenciones. Okay. Un poquito más, un poquito menos, está perfecto. No queremos poner la chicharra, pero 3 minutos, ahí está el cronómetro. Okay. 3 minutos está bien porque vamos, para poder debatir o para poder contrastar, pero está perfecto. Lo vamos a hacer a partir de ahora. Senadora Hurtado, usted forma parte del partido de la U. Yo, haciendo cuentas, ya llevamos 8 meses por lo menos en esta discusión. Se nos fue el año y no hemos logrado sacar adelante una posición, no se ha logrado tener acuerdos, no se ha modificado el texto. Y recuerdo que siempre usted en el partido de la U fue la encargada de tener la posición más firme en torno a la defensa de, claro, adelantar una reforma, pero sin destruir lo que hoy funciona bien. Al final de eso se trata el tema, no es tierra arrasada, empezar de cero, sino construir sobre lo construido. Hoy, ¿cómo está la reforma desde su óptica? ¿Cómo la esperan en el Senado de Colombia? ¿Y qué piensa el partido de la U? Yo sé que usted no puede responder por su partido, pero también hay cuestionamientos porque hay algunos integrantes de la bancada del partido de la U en la Cámara que han terminado favoreciendo los intereses del gobierno en contravía de lo que dice el partido. Bueno, Ricardo, muy buenos días a toda la familia Gestar Salud. Muchas gracias por la invitación. A los ex viceministros que nos acompañan, también muy buenos días, y para todos los asistentes y a mis compañeros. Bueno, lo primero que hay que decir es que absolutamente todos los partidos, independientemente de que hacemos parte de unas bancadas, sus integrantes tienen posturas diferentes. Eso es una realidad de la política, comportamientos diferentes. Y como tú lo dices, yo no puedo responder por todos ellos. Puedo responder por unas posturas que hemos tenido, que hemos construido, y con algo que fue muy evidente desde el primer día de educación política que se ha venido dando desde esta reforma a la salud. Y fue decirle a la gente, mucho cuidado, que una reforma que llega al Congreso nunca sale como está. Entonces, en algunos escenarios se dijo, no te toque nada a la reforma, que la reforma se va a hundir. No es cierto. Conformaron mayorías en la Comisión Séptima de Cámara, y donde no se hubiesen presentado más de 195 proposiciones, estuviera hoy discutiéndose en la plenaria del Senado la reforma presentada por la doctora Carolina Corcho, con todas las debilidades, con todas las críticas, con todo el desconocimiento de lo que era el sistema. Escrita, aún nos preguntamos por quién, porque yo veo caras muy conocidas aquí. Y muchos han conversado conmigo. Y ninguno estuvo en la construcción de ese documento inicial. Lo construyó la sociedad civil, lo construyeron constitucionalistas. Y me voy a referir puntualmente a quienes fueron los grandes ausentes de ese articulado que se presentó el 16 de febrero. Los usuarios y los pacientes, que se expresan por diferentes formas, redes sociales, entrevistas, noticieros, Ricardo, diciendo
en esa construcción inicial no estuvimos nosotros. Tanto así que se presenta una propuesta alterna por parte de estos actores principales del sistema de salud. Entonces, ¿qué se hizo? Se trató de mejorar, de presentar proposiciones, de ajustar el texto, y hoy nos encontramos con una reforma que no es perfecta, que ha tenido algunos ajustes donde han participado todos los actores, algunos más satisfechos que otros, pero que finalmente es la que está en discusión. ¿Cómo siento que está hoy? En incertidumbre. El manejo que se ha dado en Cámara no es el manejo que merece la reforma más importante. De las 3 reformas, esta es la más importante que hoy se encuentra en el Congreso de la República, porque está en juego la vida de todos. Todos los que estamos hoy aquí consideramos que estamos sanos, pero la vida cambia con un chasquear de los dedos. Y esa es la reforma más importante. Sí, claro, el partido, hemos visto que algunos de los compañeros han estado allí, unas veces haciendo quórum, otras veces votando favorablemente. Nosotros tenemos una postura clara. Yo hago fórmula con el doctor Víctor Manuel Salcedo, un representante que ha sido contundente, claro y categórico. Y el trabajo que hace Víctor Manuel Salcedo lo hacemos en equipo. Lo hacemos en equipo porque nos preocupan muchas cosas de la reforma. Fundamental, y con esto quiero cerrar mis 3 minutos, que no me quiero pasar del tiempo, la financiación. He sido enfática desde el primer día en la financiación del sistema. No puede ser que un ministro nos diga que tiene el concepto, pero que no nos lo va a mostrar por ahora. No puede ser que leamos parcialmente un artículo que nos dice que en el primer parágrafo, en el primer inciso nos dice que en cualquier momento se puede presentar el informe fiscal, el concepto fiscal, pero que en el párrafo siguiente nos dice que desde la exposición de motivos debe ir determinada, clara las fuentes de financiación. Y vemos la promesa que se le está haciendo al pueblo colombiano de llegar a la Colombia profunda. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es la estrategia? ¿O le vamos a quitar recursos a lo que ya hay hoy? Imperfecto, yo no digo que malo, yo digo imperfecto. ¿O le vamos a quitar recursos a lo que funciona hoy y lo vamos a trasladar allá? ¿Cuál es el problema de que en algunas zonas del país funcionen muy bien clínicas y hospitales y presten un buen servicio de salud en las ciudades región? Por ejemplo, el Valle. Vengo de Cali. 2 de las mejores clínicas del país están en mi territorio, que es la clínica Valle Lili y la clínica Imbanaco. Pero también hoy aquí les quiero decir, el Hospital Universitario del Valle ha dado toda una transformación y está prestando buenos servicios. Así que, Ricardo, con incertidumbre y con un deseo infinito que desde el gobierno nacional le digan al país, no solo al Congreso, cuánto vale la reforma y cuáles son las nuevas fuentes de financiación para cumplir todas las promesas que están allí plasmadas. Muchas gracias, senadora. Le pregunto al senador Miguel Uribe sobre una situación que yo mencionaba al comienzo de esta charla y que él ha mencionado en sus redes sociales, sobre lo que está pasando hoy de manera paralela y simultánea con la discusión de la reforma a la salud en el Congreso. Y hablando con muchos de ustedes ayer, tomándonos un café, evidentemente está pasando. Están pasando cosas en el sistema. El gobierno dice que está cumpliendo con los pagos a las EPS, pero lo que se está viendo en realidad pareciera ser que esos recursos cada vez son menos suficientes para que el sistema funcione. Y la situación de dificultades para conseguir medicamentos se está acentuando y se está teniendo de nuevo que recurrir a la tutela para exigir medicamentos que hasta hace pocas semanas ya se daba por superado, hace mucho tiempo que estaban a disposición de todos los colombianos. ¿Qué está pasando, senador Miguel Uribe, hablando de esto en particular? ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo hoy con el sistema de salud de manera simultánea con la reforma? Aló. Gracias, Ricardo. Bueno, un saludo especial a Carmen Eugenia. Gracias a Gestar Salud por la invitación. A todos ustedes es un gusto estar aquí. A mis compañeros,
A ver, yo le quiero poner contexto a la pregunta que usted me está haciendo y yo quisiera comenzar diciendo que las reformas de este gobierno tienen un hilo conductor y todas están fundamentadas sobre premisas falsas. Es decir, cuando aquí alguien dice es que se necesita una reforma a la salud, pues todos coincidimos sin excepción. Esto no es si uno es progresista, alternativo o como lo quieran llamar, o usted, no, todos aquí estamos de acuerdo que se necesitan mejores al sistema de salud. Todos. Esa no es la discusión. Que el representante Tejada nos diga que es que hay cosas que no funcionan, pues en todos coincidimos en que hay mucho por arreglar. Pero el fondo esencial es que construyeron una reforma a la salud con mentiras. Nos dijeron que era el peor sistema de salud y empezaron a construir una narrativa mentirosa. Segundo, qué paradoja, diagnosticaron un problema que no soluciona la reforma. Esa sí ya es la tapa, porque entonces uno lo que va a ver es que los problemas que nos dicen que tiene el sistema actual, si uno va a ver, no se solucionan con la reforma. Falso. Y son muy hábiles para la narrativa. Yo coincido con el representante Tejada, nosotros somos pésimos para comunicar. Ustedes, nosotros, todos los que estamos en el otro lado somos pésimos. Ellos son muy buenos. Y la verdad es que han convencido a la gente que el problema de salud son culpa de las EPS, es culpa de la corrupción. Y a mí me parece una paradoja también que hablan solo de la corrupción en lo privado, pero callan en de la pública. Y no me refiero a usted, que a propósito, sin duda su sensatez brilla en el pacto histórico. Aprovecho para decirle eso. Eso fue un piropo a usted, ¿no? Entonces, sí, vuelvo a comenzar los 3 minutos. No. Entonces, no, son los mismos 3 minutos de todos. Eso sí. Bueno, entonces, ¿por qué menciono eso? Porque es que hablan de la corrupción, Saludcop, hace 10 años, sí, a todos, nosotros todos somos conscientes que se robaron la plata. Pero ¿por qué no hablan de Caprecom? ¿Por qué no hablan de todas las públicas que se roban hoy? ¿Por qué no hablan los socios del gobierno hoy robándose la plata de las EPS públicas? La plata que se robaron de Capital Salud mientras Petro fue alcalde. De esa no hablan. Entonces han creado una narrativa que las EPS son privadas, las EPS privadas son corruptas, las EPS son de ricos. Perdón, si aquí estamos además en el régimen subsidiado, donde además es ejemplo. Yo le decía a Félix Martínez de Ladres, decía, pero señores, y a Corcho en su momento, señores, yo no creo que haya un ejemplo más claro de una EPS que nació de la comunidad como Mutual Ser, que además es absolutamente excelente. Entonces, decíamos, señores, qué paradoja, ustedes con lo que dicen aquí se están olvidando de años de trabajo de la comunidad. Es que al señor Rivas lo mataron precisamente por defender lo que ustedes hoy quieren destruir. ¡Qué paradoja! Entonces, la verdad es que este gobierno, mire, nos puso a discutir una reforma, pero en el camino lo denunció Andrés Forero en su momento. Corcho dijo, vamos a crear una crisis explícita. Y lo que es evidente es que la crearon. Hoy lo que usted dice está pasando. No hay medicamentos, se retrasan los procedimientos. ¿Por cuenta de qué? Por la politiquería de este gobierno. ¿Creen que asfixiar a las EPS es acabar con unos ricos? Falso. Lo que no se dan cuenta es que están perjudicando a las personas que dijeron ser los que iban a defender en el gobierno. El cambio para defender a las personas de menores ingresos terminó siendo fue para condenarlos literalmente a la muerte. Es que ese es el problema de esta reforma. Usted dijo al comienzo, esto puede ser caricaturesco el tema del seguro social, como lo que acabo de decir, pero no, es realidad. Es que la gente hoy está sintiendo que es no tener medicamentos y qué paradoja fue en este gobierno. Ahora, yo les quiero decir, insisto que mejoras sí queremos. No podemos caer en el error, Norma, que nos digan que como estamos opuestos a la reforma queremos lo actual. Falso. Quienes estamos en contra de la reforma a la salud no queremos la situación actual, no defendemos el pasado, pero lo que no vamos a permitir es que se destruya lo que con tanto esfuerzo se ha construido. Lo he hablado 1000 veces con Carmen Eugenia. Es que lo que hoy tenemos mire esta diferencia entre política de Estado y política de gobierno. Políticas de gobierno llegan y se van, pero de Estado sobreviven a ideologías y a diferentes gobiernos. Lo que hoy tenemos, llevamos 40 años construyéndolo sin importar de qué partido somos, si somos amigos, si no somos amigos. Se ha construido una sobre otra. Y ese es el valor que tiene hoy el sistema de salud, que pues yo aquí no tengo que reivindicarlo porque todos sabemos lo que funciona. Y esto no se puede dejar pasar, el tinto con Petro. Que quede claro,
Petro no convocó al Centro Democrático del presidente Uribe por generosidad o grandeza, sino por necesidad, porque se vio contra las cuerdas. Porque el problema no es solo el Centro Democrático, como lo dice Andrés, es que el Centro Democrático afortunadamente fue el único partido que arrancó sin dudas frente a este gobierno desde el comienzo y es hoy el vocero, como muchos otros congresistas, sin duda, gracias hoy a Catherine, a Norma y a muchos otros, de voceros de la comunidad. Hicimos una audiencia pública con Andrés, muchos de ustedes estuvieron, por ejemplo, la hermana y muchos otros. Yo creo que qué paradoja ahora que fuimos nosotros en la oposición los que vamos a poner a hablar a los pacientes con el presidente. ¿Cómo es posible que el presidente hoy acuse a los pacientes de ser defensores de la EPS cuando fueron los pacientes los que le han hecho control social, control a las EPS? Ahora, menos mal los unió y aquí estamos todos juntos en la misma defensa. Y termino con esto. El único camino viable hoy es hundir ese proyecto. Porque la estructura de la reforma es la estatización, es el seguro social y peor aún. Tenemos que hundirla. Y si el gobierno, querido representante, quiere hacer una reforma, si usted quiere hacer reforma, si queremos hacer reforma, hagámosla, pero sentémonos a conciliarla y a concertar que los problemas que se diagnostican se solucionan, porque además la última perla, para arreglar lo que ellos dicen que hay, no se necesita reforma, se necesita voluntad, se necesita presupuesto y se necesita gerencia. Entonces, al final, qué paradoja, nos pusieron a discutir un proyecto, nos crearon un problema, que es el que usted narra, el que ya aquí hemos mencionado, y para arreglar los problemas que diagnostican, que no pretenden solucionar, podemos hacerlo sin toda esta pernafernalia. A veces yo a veces insisto que Petro utiliza el cambio no como propósito, sino como estrategia. A él no le interesa hacer cambios y mejorar la vida de la gente. Le interesa tener un discurso que le permita estar en el poder. Muchas gracias, senador. Quiero preguntarle al senador Antonio Correa sobre un punto que forma parte de lo que todos nos preguntamos y queremos acertar en ello. Todos han coincidido en señalar aquí en este panel que el sistema de salud en Colombia requiere cambios, requiere mejorías. En eso parece que todos pues, coincidimos, estamos de acuerdo, hay fallas particulares. ¿Cuál cree usted, senador Correa, que debería ser el punto más importante para abordar que modifique el sistema de salud en Colombia ahora que estamos hablando de reforma a la salud? Muy buenos días, de verdad que un saludo cordial a todos los asistentes y a Gestar Salud por esta invitación, a todos los colegas. Bueno, ¿qué haría falta? Lo primero para hablar de qué haría falta es que cuál ha sido el error del inicio. El error del inicio es la discusión que se ha centrado en que este es un sistema de salud y en un proyecto de ley que fue radicado por el Ejecutivo ante el Legislativo, donde el eje de la discusión central ante la opinión pública es con EPS o sin EPS. Y se olvidó que es el paciente, debe ser el eje central de esta discusión. Y hoy hay que decirlo claro, se arrancó mal. Se arrancó mal porque no tuvo un ambiente, un lenguaje y una disposición incluyente, donde tuviesen asiento los diferentes actores del sistema. Aquí hay una ex viceministra, un ex viceministro que nos acompañan aquí en el panel, ex ministros de salud, y saben que la concertación, y lo vivimos, está la doctora Carmen Eugenia en la concertación de la ley 1608, de la ley 1797, de la cual fuimos coautores. Fue presentada por el Ejecutivo, la 1797 fue iniciativa legislativa, pero nos volvimos coautores en medio de la discusión y en medio de la diferencia. Y hay que recordar un entorno. El entorno no era un ambiente político de amores, besos y abrazos. Era el gobierno representado en el expresidente Santos y una comisión séptima donde tenía asiento el señor expresidente Álvaro Uribe. Y yo debo confesarles algo, en medio de esa concertación, senador Uribe, el expresidente Uribe tenía un mantra: no visitar presidencia de la República. Pero fue en el ministerio del exministro doctor Alejandro Gaviria donde estuvo el expresidente Uribe concertando una reforma
con las diferentes bancadas desde lo técnico. Otro grave error es que esto se ha incluido una reforma al mejor estilo político y se desabordó el lenguaje técnico. Y me da pena decirles, pero las discusiones técnicas se hacían en el ministerio, se hacían en las audiencias, pero no audiencias para escuchar discursos, sino audiencias para aportar. Entonces, yo creo que en la medida en que una reforma se politiza y se descontextualiza del lenguaje técnico, se cometen los errores de que no se construye sobre lo construido. La ley 1438 introdujo el giro directo del régimen subsidiado, que se complementó con la 1797 con el giro directo al régimen contributivo. El Consejo de Estado ha hablado de que los recursos de la salud son recursos públicos en sus diferentes sentencias. ¿Qué debemos hacer en esta reforma? Parar un sinnúmero de errores que han dicho los honorables senadores y representantes, de léxico, de forma, de fondo, legislar sobre lo legislado, que ya está bien. Uno ve leyes entre más grandes, no les sirven ni siquiera a los abogados, porque les da flojera leerlas. Las leyes son importantes entre menos artículos tengan. Eso se lo aprendió un amigo suyo, doctor Uribe. Y un hombre que ha construido mucho en el sistema de salud. El expresidente Uribe lo decía. Yo creo que aquí hay que buscar conceptos y contextualización técnica sobre lo que realmente, y voy al punto. 3 puntos fundamentales que hoy hacen falta en el sistema de salud. Yo no hablo de lo futuro porque tengo que hablar de lo presente. Y lo presente es la UPC, el fortalecimiento de la UPC en atención en salud. Segundo, ¿qué vamos a hacer con la deuda que hoy arrastra el sistema en aquellas liquidadas que no tienen nada que ver con el Estado? O sea, el Estado no va a responder. ¿Qué va a pasar con los prestadores que le prestaron un servicio, y valga la redundancia, y que hoy están quebrados? Muchos se han suicidado. ¿Qué vamos a hacer? Tercero, los retos tecnológicos frente al sistema de salud para garantizar los sistemas de garantía de la calidad, de accesibilidad, de oportunidad, de seguridad, con los avances tecnológicos que hoy sí tienen en el medio. Cuarto, ¿qué vamos, y lo ha dicho el senador Uribe, qué vamos a hacer con los hospitales públicos que siguen atrapados en la corrupción y poco o nada aporta al sistema? Y un último punto. Este es el único país donde no se ha avanzado en los sistemas de inspección, vigilancia y control, y eso ha sido un grave error. Las superintendencias no tienen que ser un apéndice del Ejecutivo, ni pueden convertirse en jueces hostigadores con un lenguaje beligerante dentro de una discusión tan importante como lo es la reforma a la salud. Yo lo dije en mi bancada. Yo acompaño al gobierno en muchas de las cosas, pero hoy no puedo acompañar a un superintendente de salud que maltrata a los actores del sistema y que hizo parte de la discusión de esta reforma. Eso dentro del marco legal, dentro del marco del concepto internacional de una superintendencia, está fuera de lugar. Y por último, lo que tú siembras, tú recoges. Y si todo es tan malo, señor superintendente, ¿por qué sigue con los mismos que venían? Honorable representante Caterina.
El superintendente está recogiendo lo que sembró. Cuando usted da patada, va a recoger una patada. Por eso los fallos que hoy se le acercan en la Procuraduría, por eso los fallos que se le acercan en la Contraloría y las investigaciones penales en Fiscalía. Es que tú no puedes denigrar de un sistema del cual has trabajado para el sistema. Tú tienes que ser propositivo y zapatero a tu zapato, y los pares que se deben entender son los que están al mismo nivel. En este caso, el Ejecutivo a través del Presidente de la República, que delega en su ministro la radicación de un proyecto, y el par del Presidente es el Congreso de la República a través del rama legislativo. Superintendente tiene que convertirse y concientizarse en este país, cualquier superintendencia, en que no los volverse hincha de uno de los dos ramas del poder público es lesivo y atenta contra los intereses del ciudadano de a pie. En este caso, poco o nada hemos avanzado en el sistema de vigilancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Correa. Yo creo que nos queda la última intervención. No estuvieron muy juiciosos con los 3 minutos, pero se las valgo. Y creo que no podemos extendernos más, pero quiero que hagamos, pues, cada uno de ustedes una reflexión final acerca de lo que hoy está ocurriendo y de si existe la posibilidad de modificar el actual proyecto para incorporar todo lo que estamos escuchando de cada uno de ustedes, de los pacientes, de los actores del sistema. ¿Es posible salvar el proyecto de reforma a la salud con modificaciones como está actualmente, en su opinión, o necesariamente tendría que retirarse el actual proyecto y empezar desde cero con una base distinta? Comienzo con la representante Catherine Miranda. Catherine Jubinado, perdóneme. Toda la admiración por mi colega Miranda, que también ha hecho una gran labor en el trámite de la reforma a la salud. Pues Ricardo, hay muchas cosas que yo encuentro muy complejas en la reforma y que realmente en este punto yo ya creo que son tantas y tan complejas y tan difíciles de articular que quizás es mejor retirar la reforma de verdad. Vean, primer tema que a mí me parece gravísimo en la reforma. El sistema de referencia y contrarreferencia lo coordina todo el mundo. Todo el mundo. Los CAPS, las gestoras, las redes, las coordinaciones municipales, distritales, departamentales y regionales, que esos son los consejos con alcaldes y gobernadores. Cuando en la reforma uno ve por todos lados regados el verbo coordinar, todo el mundo coordina, al final entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra propuesta en la reforma es la responsabilidad de establecer el sistema y de gestionar el sistema debe ser de la gestora. Es nuestra posición. El periodo de transición de 2 años. ¿Cuál es la justificación de ese periodo? Pues político, que ellos creen que en 2 años pueden hacer realmente una reforma y dejarla de alguna manera construida para que el gobierno que llegue entonces ya no la pueda reversar. Eso es simplemente desconocimiento de cómo funciona el sistema. Una vez arranca otro modelo, eso ya no tiene reversa. Entonces, eso no tiene ahí ninguna justificación tampoco. El tema de la Colombia rural y dispersa, doctor Tejada, a mí de lo que más me duele y me molesta de la reforma es que la exposición de motivos es casi que todo acerca de los problemas de la salud rural. Y en la reforma, un artículo. ¿Y qué dice el artículo? El ministerio hará un plan de salud rural. Vuelvo a preguntarle al gobierno, ¿no les da pena? La gestión del riesgo en salud, atomizada entre 50.000 actores, el tema de la ADRES, el tema de que quieran pagar el 80% del valor de la facturación a 30 días sin auditorías y solamente dejar sujeto a control el 20% restante de las facturas. Ahí sí es verdad que vamos a tener todos los incentivos del mundo a la corrupción, al desbordamiento del gasto, y el cartel de la hemofilia va a ser una noticia semanal. Aquí vamos a tener carteles de la hemofilia semanal. Sin mencionar, como están proponiendo ellos, la modificación del régimen de pagos en la mediana y alta complejidad. ¿Cómo nos van a venir a decir a nosotros que pago por evento?
sea, ¿qué es eso? Aquí ellos creen que la reforma la vamos a pagar con billetes de tío rico o qué. O sea, ¿de dónde va a salir tanta plata para financiar a la oferta a todos los CAPs? Además que yo no entiendo por qué van a financiar a la oferta a los CAPs privados en las ciudades. Eso tiene sentido en la Colombia dispersa, donde allá sí hay que mandarle la plata por adelantado al CAP. Pero en Bogotá, un CAP privado, ¿por qué lo van a financiar a la oferta? ¿De dónde va a salir toda esa plata? Además, para construir los CAPs. Y ahora dice que pagando por evento en la mediana y alta complejidad. ¿Cuál incentivo va a haber ahí además para dar resultados en atención primaria y prevención? Si los prestadores van a decir, pues entre más servicios, ¿no? Pues mejor para todos. ¿Y cuál va a ser el incentivo para el CAP de no remitir a la mediana y alta todo el tiempo y a quedarse ellos con la platica de la financiación a la oferta? Entonces, son tantos problemas. Y yo, senadora Norma, a propósito de lo que usted dijo, puede que al texto se le hayan hecho algunas modificaciones, pero la verdad yo creo que ya en este momento eso ha sido peor. Estamos ante un Frankenstein y una colcha de retazos que no tiene coherencia interna. La reforma no tiene coherencia interna. La figura de las gestoras no tiene coherencia interna, porque ellos no se pensaron esa figura en el texto inicial. La metieron en un acuerdo, tengo que decir, bien cuestionable. Bien cuestionable, porque yo no entiendo todavía por qué le vamos a dar a las gestoras entre el 5 y el 8% del presupuesto total del gasto en salud, cuando ni siquiera sabemos qué van a hacer las gestoras. Y si las gestoras, y si las EPS hoy tienen 100 funciones, la reforma les quita 80 y quedan con 20 funciones y les vamos a pagar lo mismo, ¿por qué? Esos son los acuerdos politiqueros que está haciendo el presidente. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar aquí? Que las gestoras sean las responsables completas del riesgo en salud. Si les van a quitar la plata y van a implementar giro directo, yo estoy de acuerdo con el giro directo, pero déjenles completo el riesgo en salud. Eso quiere decir que las gestoras tienen que ser las que conforman las redes, contratan las redes, responden por los CAPs, responden por los equipos territoriales de salud, que respondan por todo como hacen hoy. Si es así, yo creo que esta reforma tiene manera de enderezar. Si no es así, yo realmente creo que lo mejor es retirarla, construir un nuevo texto y presentarla en febrero, aprovechando que vamos a estrenar la disminución del receso legislativo y ya no entramos el otro año en marzo, sino en febrero. Ya no son 3 meses, sino 2 meses. Eran 4 meses, ahora son 3. Muchas gracias, representante. Representante Andrés Forero, ¿tiene salvación la reforma? Ricardo, la verdad nosotros hemos sido muy claros y hemos manifestado en el Congreso, en foros, en medios, en redes, la inconveniencia de la reforma. Yo estoy de acuerdo con Catherine cuando ella plantea que esto termina siendo una colcha de retazos. Y sé que posiblemente había buena intención del Partido Liberal, del Partido de la U, pero al final lo que han tratado es de ensamblar dos sistemas de salud completamente distintos, que era el que planteaba el gobierno, por un lado, un sistema nacional de salud, y por otro lado lo que trataban de defender el Partido Liberal, el Partido de la U, que era un sistema de aseguramiento en salud. Y la verdad es que quedó un Frankenstein que es inoperable. Pero Ricardo, yo voy a decir algo, después me centraré en algunos temas puntuales de la reforma, pero la reforma cada vez pasa a un segundo plano. La verdad, la crisis explícita de la que estaba hablando la ministra Corcho en esa reunión que tuvo con un especialista, un experto italiano que invitaron y que le preguntaron por el sistema de salud colombiano y que él decía que era relativamente bueno, que tenía muy buenos indicadores a pesar de las restricciones presupuestarias, y ella entonces un poco lo que dice es que había que tratar de propiciar una crisis explícita para que la gente entendiera la necesidad de una reforma. Y en este momento, atendiendo a la pregunta que le hacías a Miguel, hay problemas del financiamiento en salud y el gobierno quiere negarlos. La UPC no es suficiente hoy por hoy. Hay varios estudios que lo han mostrado y la reforma no se hace cargo de eso. De hecho, la exministra Carolina Corcho decía que eliminando la CPS básicamente iban a aparecer de la nada 6 billones de pesos que se iban a poder destinar a salud. Adicionalmente, hay otro problema grande, que es el problema de los presupuestos máximos. El ministro ha estado mintiendo reiteradamente cuando dice que está al día en presupuestos máximos. Eso no es verdad. De hecho, las pretensiones de la CPS sobre ajustes de presupuestos máximos el año pasado son de 1.5 billones de pesos. Y lo que ha reconocido ya el ministerio, como lo reconoció en respuesta a un derecho de petición, es que por lo menos son 819 mil millones de pesos de prestaciones que se dieron el año pasado. Y el ministerio, que me lo reconoce en un derecho de petición, en medios de comunicación sale a decir que no tiene deudas. Entonces,
Ayer el presidente Uribe decía que en los pueblos se decían que hay peores pagadores que los que pagan tarde y son los que no reconocen las deudas. Y eso es lo que está sucediendo precisamente con el gobierno nacional. Pero te decía, dos cosas que me parecen un tema. Ya Katherine habló del tema de la transición. 2 años nos parecen insuficientes. Más allá de que estemos o no de acuerdo con la reforma, son insuficientes, son irrealizables. El tema de las gestoras, la verdad, estoy completamente de acuerdo. Se desconfigura por completo sus funciones. Se dice que supuestamente van a seguir auditando las cuentas de salud, pero no van a estar a cargo de la organización y coordinación de las redes. Eso se lo van a entregar a las alcaldías y gobernaciones con un riesgo enorme de politización, y ese es un punto de honor para el gobierno. Entonces, las buenas EPS, como Mutualcel, como Cosalud y como tantas otras que hacen un gran trabajo en el país y que además, lo decía Miguel, sin fines de lucro, que surgen precisamente, que es lo que nos dice el gobierno, que hoy atienden además a cerca de 6 millones de colombianos y que hacen un ejercicio sin fines de lucro, que adicionalmente surgen del pueblo, son unas iniciativas comunitarias muy interesantes y las quieren acabar por completo. Entonces, esas buenas EPS, muy seguramente, si no les permiten hacer eso, no van a asumir esas responsabilidades. Y lo último, que creo que es lo más grave de todo, porque les hablaba del tema de los recursos que hoy son insuficientes y van a ser aún más insuficientes si llegan a aprobar la reforma como está. Y es el tema de la función de compra. No hay claridad en la reforma cómo va a ser el tema de la contratación. El gobierno nacional no tiene claridad de si va a haber contratos o no. Hablan de acuerdos de voluntades. Entonces, en esas circunstancias, por más recursos que le traten de meter, no van a ser suficientes y se van a repetir los septiembres negros de los tiempos del Seguro Social. Muchas gracias. Sí, representante, entonces, concluyendo, ¿usted cree que hay que retirar la reforma? Es decir, que tiene que empezarse de cero una construcción de una nueva reforma. Pues lo que ha dicho ese grupo de personas, sí, cerca de 100.000 personas que en cuestión de 2 semanas lograron reunieron 100.000 firmas, sí, ese pacto por la salud, sí, han dicho que se tiene que hacer un gran acuerdo nacional, okay, que el presidente debería liderarlo. Esperemos que ojalá los oiga. Gracias. Representante Tejada, ¿usted cree que la reforma es salvable hoy? ¿Modificaciones son posibles de hacer el día de hoy? Espero que sí. No puedo asegurarlo, pero espero que sí. Miren, soy relativamente optimista porque los gremios grandes de las EPS ya aceptaron el punto que, en mi opinión, es el más sensible de todos, que es el giro directo. Es decir, ese punto para el gobierno sí es un punto de línea roja. Y tanto ASEMI como Gestar han dicho que no tienen inconveniente en que el gobierno haga los pagos correspondientes, obvio, con todos los mecanismos regulatorios y auditoría y de capilaridad que ello implica. En segundo lugar, ya lo dije en mi intervención anterior, yo soy relativamente optimista con el tinto que se van a tomar la próxima semana, porque para mí la política es eso. Si yo lo que quiero es pelear, pues entonces hago otra cosa, pero no política. Y si yo quiero concertar, si yo quiero negociar, si yo quiero llegar a acuerdos, pues tengo que hacer política. Y lo que van a hacer sentados a la mesa, presidente y expresidente, con el grupo de invitados que van a tener, es hacer política pura y dura. Y allí, con base en la estructura esencial del proyecto de reforma que hoy está en ciernes, se pueden intentar hacer los ajustes que convengan a la mirada de las dos partes en ese propósito de acuerdo nacional que se busca tanto por parte del gobierno como por parte de quienes no están de acuerdo con lo que se viene trabajando y aprobando en la Cámara de Representantes. En tercer lugar, yo creo que y ya lo dijeron también mis colegas, yo hice referencia a ello. ¿Cuál es el tema fundamental que nos debe preocupar a todos y a todas? El paciente. Es que si todos nos enfocamos en el paciente, seguro que encontramos mecanismos de acuerdo para que no afectemos ni a la oferta, ni a la demanda, ni la mistura entre lo público y lo privado. Yo me declaro un profundo convencido de que el Estado
necesita al sector privado y el sector privado necesita al Estado. Eso es imparagitable. Quien pretenda que eso no es así, pues no sé en qué mundo quiere vivir o en qué tipo de sociedad quiere estar. Y el hecho de que una reforma como la que nos tiene en discusión haya contribuido a abrir este gran debate nacional. Aquí no hay compatriota que no se refiera a la reforma de la salud, el tendero, el vendedor de aguacate, la vendedora de arepas, el que me vende los huevos revueltos, el que me vende la camisa, el que me lleva en el taxi, el que me lleva en el mío. Todos y todas hablamos, sabiendo mucho, sabiendo poquito, de la reforma de la salud. Nos han puesto a pensar en la salud y eso ya de por sí es un muy importante avance en la discusión que la sociedad tiene que hacer, en la gran conversación nacional que se debe promover. Sí. Eso lo abono y me parece que no lo podemos tirar por la borda por simplemente un acuerdo político. El acuerdo político cierra, óigame bien, en mi opinión, cierra la gran conversación nacional, pero jamás la podrá reemplazar. Sí, muchas gracias, representante. Se nos acabó el tiempo, pero tengo 3 intervenciones todavía entre el tintero, entonces vamos a hacerlo ajustaditos de tiempo. Senadora Norma Hurtado, ¿usted cree que hoy, como están las cosas, el tinto del miércoles y otras iniciativas, es posible que salven la reforma actual o hay que empezar de cero? Bueno, son cerca de 58 artículos los que faltan, que son importantes, cruciales para la reforma, pero no encuentro y no veo la voluntad política del gobierno de ponerlos a consideración de la Cámara de Representantes uno a uno. La protesta de la semana pasada se centró en que se querían presentar en bloque, y si se van a presentar en bloque, no veo que la reforma tenga futuro. No veo que la reforma tenga futuro, porque va a suceder lo de la semana pasada, antepasada, protestas, se rompe el quórum, las agresiones, no entregar la palabra a los representantes para que hablen, y creo que el método como están manejando la aprobación de la reforma a la salud ha sido nefasto. Y eso tiene un peso, y eso tiene un estigma, y eso tiene un señalamiento, no dentro del Congreso, un señalamiento nacional y un rechazo nacional. Entonces es allí donde se diluye la posibilidad de que la reforma sea aprobada. Por el otro lado, de llegar a serlo, de llegar a ser aprobada, pues están los otros dos momentos, que son el debate de la Comisión Séptima del Senado y la plenaria del Senado. Yo veo que en la plenaria, más puntualmente en la plenaria del Senado, la pelea y la discusión va a ser muy técnica. Se están preparando muy fuerte los partidos de la oposición, y también nos encontramos con personas que han estado en el sector salud y que van a hacer una defensa de lo que funciona bien y aportar a lo que se debe ajustar, que ha sido ampliamente expuesto aquí. Hay un elemento que lo hemos mencionado y que yo quiero también acompañar esa postura, y es que estamos pensando todos en la reforma, seguimos pensando todo en las proposiciones, seguimos mirando cómo se logra suspender ese debate que se está dando en Cámara, pero yo sí quiero hablar del hoy, de la preocupación de todos los que están aquí sentados, de cómo va a ser el cierre financiero 2023, al doctor Juan Carlos, ¿cómo va a ser el cierre financiero 2023? ¿Dónde está el pago de los presupuestos máximos? ¿Dónde está el pago de todo lo atrasado en la prestación de servicios que garantizaron la vida de millones de colombianos y que hoy no se quiere reconocer por parte del gobierno nacional? Yo también me uno a las palabras de mienten. Mienten cuando dicen que están al día. Y no lo estoy diciendo porque estoy en este foro. Lo he dicho en innumerables intervenciones en el Congreso, cuando les he dicho de una manera clara y directa, especialmente al doctor Félix, usted puede decir que usted está al día con el giro, con el corriente, está al día, pero usted tiene deudas del pasado y se dejó vencer el plazo que se había dado a diciembre 31 para hacer las auditorías, y no quisieron aceptarnos
el artículo que ampliaba el plazo para hacer las auditorías a 2030, al diciembre 31 de 2024. ¿Quién va a hacer las auditorías de lo pendiente? Si no lo aceptaron, ¿dónde va a quedar esa deuda? En el limbo. Y esa deuda la están esperando los hospitales públicos, los hospitales privados para cerrar este año 2023. Entonces vamos para la crisis explícita, porque ya nuestros hospitales van a tener que empezar a cerrar servicios, a dejar de prestar atención, a cancelar sus contratos con los aliados estratégicos, laboratorios, lavanderías, servicio de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la crisis explícita que se pretende. Entonces hablemos de reforma y yo los invito a todos a hablar de reforma, sí, pero también hablemos del hoy, la salud del hoy, que vamos a tener un cierre financiero terrible para todos en este 2023. Senadora, muchas gracias. Senador Miguel Uribe, ya lo ha anticipado, pero quiero que lo redondee, su idea de si esta reforma tiene alguna posibilidad de salvarse o si debe arrancarse desde cero. Ricardo. Aló. Ya lo decía, el único camino es hundir la reforma, es retirarla, es negarla, es decir, la sola estructura de la reforma hace imposible mejorarla, ya lo explicó Catherine, lo explicó Norma, lo explicó Andrés, es decir, es imposible que de aquí salga algo bueno. No, incluso con buena voluntad del gobierno, cosa que es ausente durante este último año, no va a pasar. Ahora, yo quiero hacer aquí una reflexión de fondo y es, esta reforma es absolutamente ideologizada, ya también lo decía el senador, y es que aquí este gobierno desprecia la técnica, desprecia las cifras, desprecia la evidencia, y eso tiene un problema de fondo, porque cuando las discusiones se circunscriben a la ideología, terminan generando falsos dilemas. Y los falsos dilemas hacen que sea imposible tener consensos. Te obligan a tener una posición absoluta a uno y al otro. Y nos impide llegar a consensos. Ahora, a eso se le agrega un problema adicional. Y es que quienes conocemos a Petro, y yo aquí aprovecho para decir, yo soy abogado, yo tengo 2 maestrías, pero tengo un doctorado en Petro, Catherine. Porque me tocó 4 años en Bogotá de alcalde, Norma. Y entonces yo sé que Petro varias cosas hace. Primero, no reconoce errores, ¿no? Segundo, no escucha. Entonces, claro, invitó a hablar al presidente Uribe, a Andrés y a otros ahora el miércoles. Habla, pero no escucha. Además, tiene un problema enorme, no sabe hacer concesiones. Lo digo con todo respeto, la doctrina de Petro es vencer o morir. O gana o se suicida en el camino, pero no tiene otra opción. Es verdad. Y ese es el problema de fondo de este gobierno, porque al no hacer concesiones, pues lo único que sabe hacer es imponer. Y ahí es donde ni acuerdos, ni nada va a pasar, querido representante Tejada, nada. Pero no es que ahora Petro sea así, es que lleva 1 año y medio y lleva toda su vida siendo igual. En la alcaldía de Bogotá fue igual. Y eso a mí me preocupa, porque yo tengo que aquí decir una cosa. Nosotros siempre hemos estado, desde la oposición, siempre hemos querido ayudar. A cada crítica la acompañamos con una propuesta, porque nos duele el país, porque tenemos que balancear entre evitar el daño que Petro hace y construir un mejor país. Muy diferente a la oposición que hicieron quienes hoy gobiernan. Es que no se nos puede olvidar que ellos sí hicieron oposición que los llevaron al poder, pero en el camino nos destruyeron a todos. Todos sin excepción aquí, incluso los que votaron por este gobierno sufrieron por cuenta del paro armado del 21. Y es que ellos no tenían límite. A mí me parece absolutamente cínico que le digan a Andrés que cómo se digna romper el quórum cuando quienes hoy gobiernan no solo rompían el quórum 1 o 1000 veces, sino que además promovían paros violentos para tumbar reformas, engañaban, calumniaban, etcétera, etcétera. Es decir, no tenían línea ética. Yo sí le aprovecho y le hago un reconocimiento, Andrés, a usted y a todos los representantes, las veces que sea necesario, hay que dilatar esta reforma, porque es que además el trámite con el que lo están haciendo no solo tiene mermelada, sino es absolutamente arbitrario. No permiten debatir, engloban los artículos polémicos, no permiten hacer los debates, cortan el uso de la palabra y así sucesivamente. ¿Qué entonces esperan de la oposición? ¿Que nos sometamos? Por supuesto que tenemos que actuar dentro de las vías de derecho, es decir, y además tenemos que actuar de manera democrática, así lo estamos haciendo. Así que ese es un tema central para decir no va a pasar nada diferente a que hay que hundirla.
Pero además yo le termino con esto. Lo que le acabo de oír al representante de AS espectacular, dice es que hay que complementar entre público y privado. Le decía yo a Catherine, pero es el único del pacto que piensa eso. Porque es que si hay una línea discursiva del pacto histórico es lo privado es malo. Y confunden crecimiento económico con beneficios para ricos. Por eso les molesta tanto que haya posibilidad de generar empleo. El problema es que sin empleo no hay superación de la pobreza y no en vano. Hoy tuvimos la crisis, ya vemos lo que está pasando con el decrecimiento, sino que además ustedes todos lo están sintiendo en el costo de vida, en la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Eso sin contar el 1.300.000 personas que hoy no comen 3 veces gracias a este gobierno. Pero les quiero decir esto. Yo le quiero pedir un favor a usted, representante. De todos los que estamos aquí, el más cercano al gobierno es usted. Yo creo que usted ojalá le transmita al gobierno lo que ha oído aquí, no de nosotros, sino del público, que usted además ha venido hablando con ellos. Pero lo más importante es que lo que dijo aquí lo diga en la plenaria, porque lo que sí deja sorpresa es que el pacto histórico, mientras nos están aplastando con esta reforma, no hablan. No hablan. Valdría la pena de verdad, que aquí lo decimos con respeto, usted que ha sido una persona convocante, sensata, lo diga. Diga en la plenaria que no todos los del pacto piensan como pareciera que piensan, porque de pronto usted podría hacer la diferencia por lo menos para generar algún tipo de tranquilidad en la discusión, no en la reforma final, que no, porque ya sabemos que es una absoluta obsesión de este gobierno. Y termino con esta analogía. Mire, llevamos 1 año y medio de Petro y yo a veces siento que nos pasa lo de la rana en el agua tibia. Ustedes de pronto algunos ya lo saben, pero voy a decirlo. Si usted mete una rana en el agua fría, la ranita se siente cómoda y usted va calentando el agua paulatinamente y la rana se va adaptando hasta que llega a un punto donde la cocina, porque se adapta. Si usted pone una rana en agua hirviendo, la rana toca el agua y salta y se salva. A nosotros nos está pasando lo de la primera rana, nos están cocinando. Y no nos hemos dado cuenta del daño que este gobierno está haciendo. Somos malos para comunicar, pero ya sentimos el daño que nos están haciendo. Así que la invitación es a que ustedes nos ayuden a llegar a los millones de afiliados que tienen. Ustedes como doctores, enfermeras, personal de la salud, ustedes como pacientes, no descansemos un solo día, porque si nos dormimos, nos van a cocinar. Gracias a todos por invitarnos. Senador, gracias. Y la última intervención, senador Antonio Correa. ¿Se puede salvar la reforma a la salud como está? Es decir, ¿se logran reunir? ¿Llegaremos al mundo ideal de los consensos? ¿Usted cree que se va a lograr esa posibilidad? Si revisamos el transcurrir de cualquier ley, esta es una ley ordinaria, 4 debates más la conciliación, si existe diferencia entre lo aprobado en Cámara y Senado. En la poca experiencia apenas lleva un 20%. Yo quiero resaltar la labor que ha hecho mi senadora Norma como partido de la U en defensa de una línea roja que como partido, y ella lo ha expresado ampliamente ante los medios y ante la opinión, como consenso hemos construido. Yo creo que por el bienestar del país se necesita una reforma estructural, tal y como lo hemos expresado los honorables senadores y representantes que aquí lo han esbozado en su disertación. El país, el ciudadano de a pie, requiere mejoras y que se siga construyendo sobre lo construido. Pero yo sí tengo que exaltar, y yo lo miraría con muy buenos ojos, de que por el bienestar del país, que apenas se ha deambulado un 20% de la reforma, yo sé que existen cosas que, por ejemplo, cambiarle el régimen jurídico a las heces, cuando ya eso está en el decreto 1876, en la ley 100 de 1993, por ver la economía mixta, tal y como está en la redacción, es un exabrupto, y como hay mucho de exabrupto en la redacción, en el capítulo de prestación, cosas que no, la verdad yo no sé para qué se incluyeron, cuando estaban muy claritas. Aquí lo primero que hay que entrar es a lo técnico. Yo celebro el café, más que de la posición política, porque se van a reunir con un hombre técnico. Y después de ese café, yo sí consideraría que para poder mejorar y construir sobre lo construido, es importante que estén los diferentes
actores, no solamente políticos del Congreso de la República, porque aquí hay que hacer una reingeniería. Tienen que estar en esa reunión con el presidente o en otro escenario actores como los representantes de clínicas y hospitales, actores como los representantes del aseguramiento en el país, actores como los pacientes y representantes de pacientes del alto costo, para tocar en integralidad y hacer una mejor redacción y hacer unos ejes temáticos de lo que realmente se necesita. Ya se ha desnudado una problemática farmacéutica en el país. Hay que tomar un capítulo de la industria farmacéutica colombiana versus lo que ha pasado con los tratados de libre comercio y los altos costos de los medicamentos comerciales. Cosas como esa. Hay que tocar temas intocables porque nos amenazan con un paro, un sector muy pequeño que vive de los privilegios como los fondos especiales para atención en salud de los educadores. Lo que se está diciendo es una realidad. Senadores y representantes, existe corrupción en esos fondos especiales de salud. Y eso hay que revisarlo porque aquí no hay, entre comillas, vacas sagradas. Y aquí tampoco ningún sindicato puede amenazar con el paro porque está montado en el negocio. No. Aquí no hay colombianos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta y de quinta categoría. La sentencia de la Honorable Corte Constitucional habla de que todos los regímenes de salud en el país deben ser homologados, iguales. Que el rico y el pobre estén en una misma cama, en una misma clínica, en una misma... Lo que vale la atención que se le dé a ese paciente. Y que no debe haber una UPC diferencial entre sociedad y contributivo, mucho menos entre los regímenes especiales. Si ya la Corte lo ha dicho, tenemos que entrar a legislar sobre esa materia y aquí no pueden haber temas vedados, que desde un fondo que no tiene nada que ver con la salud, se sigan administrando los recursos de la salud de los maestros, por ejemplo, la fiduprevisora. ¿Qué tiene que ver fiduprevisora con salud? Perdón. Y por supuesto aquí hay que abrir un debate del tema tarifario en cuanto a algunas gabelas que se tienen con tarifas SOAT y muchas de las cosas que hay que mirar. Yo sí considero de que el debate está abierto, pero para hacer un debate profundo, un debate exhaustivamente técnico. Y lo que yo les dije aquí de la superintendencia no va a quedar como una anécdota de invitación a un foro. Pero y ya mi senadora, la última vez quedamos de recoger las firmas y el martes en el debate que hay de la salud en el Senado de la República, vamos a radicar una moción en contra del superintendente de salud como partido de la UD, porque no lo queremos más, haciendo como instigador, como amenazador cuando no es un referente legítimo para hablar de integralidad y de honorabilidad en medio de una discusión tan profunda. Ya está cuestionado, honorable representante. Yo he aprobado muchas cosas del gobierno, pero ¿qué hacer con interventores del pasado gobierno si eran tan malos? Que de un momento a otro los representantes caterines se volvieron buenos. Y no es que tenga nada en contra de esos interventores ni en contra de los liquidadores, pero por ahí hay muchos rumores feos. Hay cosas feas que hay que decirlas, pero no aquí. Hay que decirlas viéndole la cara porque eso es hasta de mala presentación y de mala educación hablar cuando las personas no están presentes. Y como va a estar presente en el debate el martes, lo vamos a hacer como partido. Senadora, usted que ha sido y que ha tomado todas las banderas de nuestro partido, espero que también esté en ese café, como también debe estar el Partido Verde, como también deben estar todos los partidos en ese café de reingeniería de lo profundo que se debe legislar. Muchísimas gracias. Gracias a los congresistas, a los representantes, a la Cámara, a los senadores que nos han acompañado en la mañana de hoy. Tenemos saldo en rojo en tiempo, entonces
apuramos. Gracias.